Vamos a tomar por mientras contacto con Ana María Silva, que está en las calles de Santiago. ¿Qué fue lo que pasó, Anita? Buenos días. Buenos días, Pri Repe, comuna de Conchalí, porque nuevamente estamos hablando de estos robos a viviendas. Vamos a recorrer un poquito el barrio porque de verdad que los vecinos se despertaron bien asustados con lo que pasó. Unos delincuentes que estaban caracterizados de policías de investigaciones, es decir, encapuchados con chaquetas que tenían el logo de la Policía de Investigaciones, empezaron este tour delictual. Llegan a la comuna de Recoleta. Lo primero que hacen es tocar una puerta y allí en esa casa estaba una madre con su hijo. El hijo es el que se da cuenta que hay ruidos abajo, digamos en la parte del perímetro. Y en ese minuto él baja y ellos dicen que son PDI y él dice, no, esto no es PDI, algo raro está pasando, esta no es la Policía de Investigaciones. Y es en ese minuto en donde la madre, se da cuenta que están robando, o que quieren robar, mejor dicho. Grita, empieza a alertar a los vecinos también y dice, llamen a carabineros. Y en ese minuto también los otros vecinos se alertaron y empiezan efectivamente a llamar a carabineros. Se salvan del robo. Finalmente, entre los gritos de ella, los vecinos logran frustrar este robo de estos sujetos que estaban caracterizados de Policía de Investigaciones. ¿Qué hacen después? Se vienen acá, a este barrio, a Conchalí. Y acá sí ingresan a una casa porque se hicieron pasar por falsos detectives. Cuando están en la comuna de Conchalí, abren esta casa. Había una mamá con sus hijas, 2 hijas. Y en ese minuto ellos pueden entrar a la casa y dicen que están con la intención de revisar la casa. Cuando ellos están adentro, empiezan a pedirle dinero a esta mujer que estaba con sus hijas y allí es cuando ella se da cuenta que no eran detectives, que no eran policía de investigación y roban. El problema es que además de robar, además de vulnerar la intimidad, la seguridad de esta familia, de esta mujer con sus 2 hijas, golpean a una de las hijas de 13 años. Le llevan su dinero, le llevan sus ahorros y de verdad que fue bastante violento, digamos, el tema en la noche. Oye, pero qué terrible, qué vulnerable en general la gente, porque si llegan personas caracterizadas, yo me imagino que la caracterización de funcionarios de la PDI tiene que haber sido bastante buena, porque no me imagino que hayan llegado simplemente con una placa en la mano. Tienen que haber llegado con algún tipo de indumentaria que con las letras amarillas grandes de la PDI, digamos, que te haga confundirte, dudar, y sobre todo confundirte, porque si al final ingresan es porque no lo hicieron por la fuerza, sino que lo hicieron, digamos, amparándose en la trampa que le hacen a las personas. No sé si me explico, porque distinto es cuando rompen una puerta, ingresan, y ahí no necesitan ni caracterizarse los gallos. Pero si está caracterizado es porque logran, o la intención es engañar a los moradores para ingresar. Pero, o sea, que les abran la puerta. Claro, es solo el engaño para ingresar, porque abajo ya bajan adentro ya bajan la guardia y hacen lo que quieren. A lo que voy es que tiene que ser bastante sofisticado el disfraz, por decirlo de alguna manera. O al menos creíble. Pero eso es un muy buen punto y lo hemos visto tantas oportunidades. Probablemente también le ha tocado ver a Rodrigo Pérez. Aprovecho de saludarte, Rodrigo. Hola, porque esta Rodrigo. cuestión no es nueva. No es nueva, sí, a ver, atención porque a propósito de este caso, no sé si ustedes se acuerdan, pero hemos tenido muchos casos en el último tiempo. Probablemente el que usted tiene más fresco en la mente es lo del teniente Ojeda. ¿Se acuerdan o no? Sí. Correcto. Entraron totalmente, no sé si disfrazados, porque aquí te voy a aportar un dato, que me parece que la Anita también lo puede reportear allá en la calle. Estaba consultando yo a algunos peritos, algunos PDI e incluso carabineros. Y al parecer hay muchos uniformes que no son disfraces. Claro, son originales. Que están a la venta hoy día para civiles sin solicitarle la documentación necesaria. Hay un reportaje, de hecho. ¿Cómo? Así es que eso es lo que nos llama la Pero atención. acuérdate, Rodrigo, también estuvimos aquí conversando hace, ¿será 3 semanas atrás? Acuérdense también, chiquillos, ahí en el Switch, que conversábamos con un ex conserje de un edificio que además él contaba que en una oportunidad llegaron también vestidos de PDI a un departamento directamente. Serán unas 5 personas al menos, claro, que se pasearon por el edificio. Claro. Mira, esto, como tú lo dices bien, no es nuevo. Antiguamente, quizás ustedes lo recuerden, se hacían las quitadas de drogas, las mexicanas, sí, entre bandas narcotraficantes, sí, uniformados, porque era la excusa para poder quitarle la droga al otro. Claro. Pero eran casos bien particulares y con pocas denuncias.
hoy día lo estamos viendo de manera frecuente. Lo estamos viendo aquí casi con un tour intelectual, ¿no? Lo que pasó en Conchalí y en Recoleta es la excusa para poder ingresar, como tú lo decías bien, José. Pero lo que nos llama la atención, y aquí encontré de hecho un reportaje de agosto de este año, es decir, que ya este es un tema de nuestro departamento de prensa, lo realizó Patricio Martínez, sobre esta venta. Hay tiendas que son incluso las que abastecen al Estado de estos uniformes, que hoy día están vendiendo con poco control. Sí, eso es gravísimo. No, pero en verdad que eso ya... a ver, el Estado se provee de ciertas empresas, ¿cierto? Claro. Se provee de ciertas empresas para uniformar, me imagino la PDI, me imagino también Carabineros, en algún lado se confeccionarán todos, y también Gendarmería, etcétera. Y estas mismas empresas están en la lupa porque eventualmente también están vendiendo sin mucho control a terceros. Ya, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de la dotación de carabineros, son tantos los carabineros que existen que el Estado no alcanza a satisfacer la demanda. Tú ves al carabinero que está impecable, probablemente, y esto según me están contando los mismos carabineros, el 80% de esas vestimentas son compradas por los mismos funcionarios, que se las venden de manera directa a los funcionarios, ¿ok? El Estado permite eso, porque no alcanza a entregarle todo, desde las botas, los calcetines, todo. ¿Qué es lo que pasa? Que la normativa establece que el carabinero tiene que entregar la identificación y ahí se le realiza la venta. Bueno, se descubrió recientemente que hay empresas dedicadas que tienen contrato con el Estado, pero que no están solicitando esa identificación. ¿De dónde vienen entonces esos uniformes? Por eso decía yo que tiene que ser creíble. O sea, o sea, para abrirle la puerta a un gallo que tiene una... pero si tú ves un uniforme creíble, evidentemente dice, bueno, la policía algo pasa, ¿no es cierto? Sí, Sí, cómo claro. no, adelante. Sí, claro. Claro, es lo que decía Anita, ¿no? Que partieron, de hecho, si no me equivoco, con Recoleta. Y en Recoleta, Anita, aquí tú me lo puedes refrendar. No lo creyeron. Lo que hicieron fue generar el ruido primero en la reja, ¿no? Como lo estabas comentando tú. Hay un joven, en esa casa había una mujer, la madre, una joven de 22 años y un joven de 18. El de 18 escucha el ruido y baja. Y ahí le gritan, PDI, abre la puerta. Y él le pareció sospechoso desde el vocabulario hasta la forma. Y no quiso abrir la puerta y ahí le comenzaron a increpar. Se dio cuenta evidentemente que no eran PDI. Intentaron, no lograron llevarse el vehículo y finalmente arrancan hasta Conchalí, que es un barrio bien residencial por lo demás, Anita, ¿no? Un barrio sumamente residencial, Rodrigo. Yo por eso les decía que me acompañaran a recorrer el barrio, porque además los vecinos nos decían, primero, están aterrorizados, no quieren hablar en cámara, se entiende la situación. Estás viviendo un shock también después de una situación tan violenta, tan tremenda como es que se metan a tu casa y que finalmente uno siempre cree, o la gente dice, a mí no me va a pasar, o pucha, que pena lo que le pasó al vecino, pero cuando les pasa, quedan en un estado de shock bien tremendo. Y claro, un barrio completamente residencial que, ojo, habían robado hace un mes acá mismo una casa y un taller, hace menos de un mes, perdón. Ya, perfecto. Mira, me llegó un dato que te lo voy a compartir para que te des cuenta que esto existe. Mira, aquí me está escribiendo una persona. Dice, hay una empresa que vende placas iguales a las policiales. Me va a mandar el pantallazo para que lo puedan observar ustedes. Esta persona me está escribiendo ahora en este momento. Y la venta es libre a civiles. Pero sumado a eso, si tú quieres conseguir, de hecho, una gorra, y esto es grave lo que voy a decir, pero es así. Si tú quieres conseguir una gorra institucional, por ejemplo, de Carabineros, tú dices, bueno, eso está normado. Debiese estar normado. Pero la puedes conseguir por, te digo al tiro, 46.900 pesos. 46.900 pesos y tú puedes conseguir esta gorra en estas empresas en donde no te solicitan la identificación de Carabineros. Ni siquiera es una falsificación, si ese es el problema. No, es el problema. Es original, porque además los uniformes de la PDI, los uniformes de Carabineros tienen características muy particulares. De hecho, la tela, el color, sobre todo el de Carabinero, es muy particular. O sea, es muy difícil también poder simularlo o hacer una réplica exacta. Entonces, lo que tú nos estás diciendo, Rodrigo, es que se venden los originales, que es peor. Exactamente. De hecho, a ver, las autoridades están sobre esto para buscar también incluso aumentar las penas por delincuentes que cometen estos delitos uniformados, ¿no? Sí. Con los uniformes originales. Pero ojo con la estrategia, y Anita, aquí tú también nos puedes ayudar. Porque lo que hemos visto en este tipo de turbazo
son los vecinos que están organizados y empiezan a hacer sonar las alarmas y probablemente también llaman a carabineros cuando ve que una situación así está afectando la casa de al lado. Pero resulta que si entran como PDI no levantan sospechas, nadie llama a nadie y yo me imagino que tiene que ver con la estrategia de poder ingresar libremente sin que nadie se alerte y luego cuando ya están al interior de la casa, bueno, se les olvida el rol. Ahí reducen a los moradores. Claro. ¿Puede ser, Anita? Totalmente, porque fíjate la diferencia. Ayer estábamos también afuera en un robo en Recoleta, que los vecinos fueron los que empezaron a gritar que estaban robando a alguien, los vecinos en altura, en los edificios. ¿Por qué? En la noche los vecinos salen a compartir o a tomar un poco de aire fresco en la noche y se dan cuenta cuando hay una situación sospechosa, cuando se bajan sujetos, empiezan a gritar, frustran, en algunas ocasiones han lanzado objetos contra los delincuentes para ayudar a sus otros vecinos, las víctimas, pero por ejemplo en este caso lo que es clave es el grito de la víctima, porque pese a que estaban vestidos de policía de investigaciones, un vecino puede decir, vaya, a veces no están en vehículos oficiales también. Ese Claro. es otro dato clave, que andan como en vehículos como de Sí. civil. Pero el grito de la vecina fue clave a la hora de que los otros vecinos, en el caso, por ejemplo, de Recoleta, comenzaran a llamar a la policía. Ya, es que de todas maneras los vecinos sí se alertaron de que algo de que algo estaba ocurriendo. ¿Qué pasó en el caso de Conchalí? Claro, eso en Recoleta, sí se alertaron, los gritos de esta madre que estaba con sus hijos allí fueron claves para que los vecinos también empezaran a ayudar, digamos, a poder llamar a la policía. Ya. Luego, en Conchalí fue distinto, porque en Conchalí sí logran abrir la puerta, sí ingresan como si fuesen tal cual policías que necesitaban ingresar el lugar, acá en Conchalí, digamos, donde yo estoy. Y lo otro es que en el minuto en que ellos ingresan, ella les dice, claro, sí, revisen la casa, les dice la dueña de casa. Efectivamente, tienen que mirar lo que puedan mirar. Y en el minuto cuando les empiezan a pedir dinero, que yo te decía, se robaron los ahorros de la hija pequeña, en ese minuto es que se dan cuenta que estaban siendo asaltados, Fri. Ya, y en ese Cuenta, caso los vecinos cuenta, nunca cuenta. se dieron cuenta, porque en el fondo también la estrategia les funciona. Nadie se entera en el vecindario. Lo Anita, que pasa es que Mira, nadie se entera finalmente, pero lo que te decía era que... Lo que te decía es que hay vecinos que sí sí se enteran también, pero tienen terror de hablar, tienen terror de salir también, porque es un barrio en donde en menos de un mes han robado 2 veces en estos domicilios, Pri. ya, pero con esta indumentaria, haciéndose pasar por policía de investigaciones, no había ocurrido. No, solamente robos, digamos, tipo turbazos, robos a vivienda en lugar habitado, pero no vestidos de policía de investigaciones. Por eso yo les decía también, muy importante el dato que decía Rodrigo, que no son disfraces, por eso no digo disfrazados. Sí. Estaban caracterizados Estaban de policía de vestidos. investigaciones porque los trajes son muy, muy similares, que fue lo mismo que pasó ayer, que se vistieron de carabineros, entraron a un segundo piso, robaron una familia y se llevaron 160 celulares porque parece que eran comerciantes. Encuentro que este es el peor de los mundos porque finalmente se genera una desconfianza terrible. Exacto. Exacto, en este caso la misma mujer le abre la puerta, lo que decía Anita. E incluso golpean a una niña de 12 años. Terrible. O sea, y ella tiene que refugiarse en su dormitorio, entiendo que así fue Anita, con las 2 niñas, mientras estos tipos robaban hasta la alcancía. O sea, se robaron hasta la alcancía de la niña que estaba ahí en esa casa. Y claro, como tú lo dices bien, desde afuera uno podría decir, claro, no son policías porque no están en el vehículo institucional, pero no es tan así, porque la sección de investigaciones policiales, cuando se bajan de vehículos civiles, tienen los uniformes. claro. Están de civil, como Sí. si estuviese yo aquí perfectamente de civil, con un chalequillo de la institución y su placa. Y hay policías de pelo largo, Claro. o sea, pasan totalmente desapercibidos. Ahora, ¿cómo nos defendemos de eso? Bueno, de partida yo me imagino que tendría que haber una fiscalización. O sea, no puede ser que estemos con problemas de que se nos están filtrando uniformes oficiales a ¿cómo se llama? A A civiles. delincuentes. Ya eso yo encuentro que es dramático y es contraproducente, porque, No, falta un control. pero por supuesto que falta Sí. un control, pero ya. ¿Qué hacer si me toca a la puerta una persona que está caracterizada como la PDI y me dice necesitamos ingresar? Bueno, eso es lo Es que complejo. además uno no lo sabe Mira, identificar. yo te voy a dar atención aquí porque te voy a dar algunos tips. Es muy difícil poder identificarlo cuando son originales, ¿ah?
Pero en el caso de que sean falsificados, que sean muy similares a los originales. Ya, atención con esta información porque le puede servir a cualquiera, lamentablemente. Mira, a ver lo que tenemos en el video wall. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos placas que son vendidas, a ver, atención, porque se está vendiendo por TikTok y por Instagram este tipo de insumos policiales. A ver, hay placas que son originales y hay otras que son similares a las originales. No sé si me pueden ayudar con una que se parece, es muy similar a la de la Policía de Investigaciones. No sé si la tenemos por ahí. Pero lo que tenemos acá, por ejemplo, oferta 27 de abril, 39.990. Normal, 44.900. Ahí está el Instagram, evidentemente, y se venden justamente estas placas. No sabemos hoy día, te estoy diciendo, a ver, cuando estamos viendo esta noticia a las 8:19 de la mañana, si es que se les solicita algún tipo de identificación o no a quienes compran estas placas, en el caso de lo que veíamos, ¿no?, de Carabineros. En este caso, las semejanzas son muchas y es muy difícil poder identificar cuál es verdadera y cuál es falsa. ¿Por qué tú te darías cuenta que es falsa esa, José? Es que yo no me daría cuenta que es falsa, por Rodrigo. Porque llega en la tengo noche y te lo muestra. Ya, te voy a dar el tip. Es muy difícil. Además, imagínate si llegan de noche, no tengo cómo sé que lo voy a poner. A ver, un momento, voy a ver si esto es falso. No tengo idea. Bueno, claro, ese es el problema. A ver, los colores es lo principal. La placa de la Policía de Investigaciones no es de este color, es más bien dorada. Y la cartuchera es de otro color, es un color más bien café. Ahí está, es café la cartuchera. Claro, en este caso es un fondo negro con esta placa dorada. Y lo que dice, mira, lo que dice aquí. Dice ¿cómo? ¿Privado? La del oficial. La del oficial es la plateada. de la oficial es plateada y la... Sí. Pero mira, no sé si podemos mostrar esa placa, ¿no? Ya, mira, tenemos justo una placa original. Mira. Estamos con Muchas Cristian gracias. Ulloa, subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Sur. Buenos días. ¿Cómo le va? Hola. Gracias por venir, subcomisario. Oiga, nos toca un tema bien complicado, pues, porque ustedes también Justo tenemos la placa oficial ahí. esta situación los tiene bien preocupados. Mire, explíquenos el tema de la característica de la placa, porque con esto todos tenemos que aprender. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, la placa de investigación, como bien decía acá, es plateada, la de los oficiales, y la de los agentes policiales es de color dorado. Claro. Ya, por eso, podría ser de cualquiera de los dos colores. Sí, el portaplaca es de color burdeo. Ya, Exacto. y eso no cambia en ninguno de los dos escalafones. Y por el reverso siempre va a tener la tarjeta de identificación policial, donde aparece nuestro grado, nuestra fotografía. Pero también porque aparece esos datos también. Aparece el nombre, la identificación completa del funcionario, además de un código QR que se puede escanear y que lleva directamente a la verificación online de los datos. Además tiene un número de placa. Y ese número de placa es coincidente con el que está grabado en la misma placa. Ah, correcto. Ya, y Entonces, mira, y si te eso es fijas bien, importante. esta, que se parece mucho, dice arriba, yo no lo alcanzo a ver acá, pero dice detective privado. Ahí, ¿lo alcanzan a leer, Sí. no? Sí, claro. Privado. O sea, nada que ver. Nada que ver. Es casi de juguete la Si el cuestión. problema es como dice la PRI, de A noche simple llega vista. ahí, te muestran esto, Todos digamos los la gatos son puerta, con un chaleco antibalas que dice PDI. ¿Qué así? Bueno, lo lógico es, y si no me equivoco, lo lógico es que uno no debiese dejar entrar a nadie, aunque sea carabinero o la Policía de Investigaciones original, salvo que tenga una orden. Ya, pero ¿qué pasa O que con... te pillen cometiendo un delito flagrante. Ya, digamos. pero ¿qué pasa con las órdenes verbales? Porque la Fiscalía muchas veces da una orden verbal, no hay un documento, ¿no? Sí, efectivamente existen órdenes verbales que da la Fiscalía, que se consigue a través de... Pero siempre va a haber un respaldo, ya sea un correo electrónico, va a haber una constancia escrita, ya que a la que se puede acceder y se puede imprimir, se puede mostrar incluso digitalmente. Pero En ese subcomisario, caso. la recomendación, ¿qué hacemos si hay gente, porque la gente duda? Hubo una persona ahí que nos contaba, Anita, que le abrió la puerta. Y por supuesto, y están en todo su derecho de dudar y que es lo correcto, pero en caso de que tengan algún tipo de sospecha, algún tipo de duda, siempre pueden solicitar los datos del oficial policial, que en ningún momento, si es policía realmente, va a ser agresivo y va a entregar la información que se le está solicitando, y eso lo pueden corroborar a través del número de emergencia 134 sin ningún problema. Ya, ¿Se puede eso- corroborar a través del 134? Sí, por supuesto. Pero Ah, eso ya, es cuando mira. llega con calma, tranquilidad Claro. y conversando. Pero cuando llegan así, de esta forma, y además con violencia, mira, de hecho, Ana María Silva tiene la posibilidad de conversar con una vecina para que nos cuente efectivamente cómo ingresan estos delincuentes. Anita.
Sí, estoy con Pamela, que es una vecina. Bueno, le cambiamos el nombre, por supuesto, pero hay temor, como les decía, amablemente Pamela nos va a conversar un poquito, porque dices que anoche escuchaste, lo primero que escuchaste fue un ruido. Pame, ¿qué pasó? Un ruido muy fuerte. Sí, pero después como que volví a dormir, después se escuchaba como más ruido, como de auto, como auto estacionándose. Como si estuviesen descargando cosas, pero Inusual, digamos, para la noche. sí, pero no me llamó más la atención. Y ya después salimos porque escuchamos ya después los gritos de la vecina. Tú estás casi al frente, ¿no? Sí, casi al frente, sí. Y ahí empezamos a escuchar los ruidos, los gritos de ella. ¿Qué decía? ¿Estaba pidiendo ayuda o decía que la habían asaltado? Que sí, claro, como pidiendo ayuda, que los vecinos que tuvieran cámara, que por favor se las pasaran. Estaba muy mal la vecina, sí. Estaba con sus niñitas, además. Es que igual yo llevo poco acá, así que tampoco hoy le he echado con ella, yo llevo como un mes y medio acá. Entonces no entiendo que después ella dijo que ellas estaban solas, las niñas, ella con sus hijas estaban solas. Sí. ¿Cómo se organizaron los vecinos? ¿Qué pasa en ese minuto cuando ocurre un robo y salen? Todos salimos a ver qué estaba pasando, porque ellas estaban gritando mucho. No, empezaron todos a preguntar qué había pasado y ahí todos nos enteramos que la habían entrado a asaltar y que habían entrado varios tipos, que vinieron en 2 autos. ¿Qué dijeron los vecinos cuando supieron o cuando se conversó que eran falsos policías de investigación? No, todos estábamos así como muy impactados porque los vecinos que llevan años acá en el barrio nos decían que nunca todo esto había pasado. Menos caracterizados de policía. Sí, claro, exacto. Entonces, no sabemos por qué las vecinas pueden creer que sea algún dato, pero no sabemos nada de eso. Claro, ¿y los vehículos, sabes si se escuchó mucho ruido como de vehículos? Porque uno siempre tira la oreja como afinada. De repente uno dice, ¿por qué pasan tantos vehículos a esta hora? Uno conoce sus calles. Sí, no, la verdad es que no sé porque fue como 1:45, entonces estábamos todos como durmiendo. Salimos todos, más que nada salimos por los gritos de la vecina. ¿Vecina? Sí. Y la apoyaron, imagino que estaba muy nerviosa. Claro, sí, no, ella estaba muy nerviosa, muy alterada y se entiende el porqué. Tiene que, no, sí, muchísimas gracias. Disculpe, chiquillo, pero se tiene que ir a trabajar. La Pri le tiene una preguntita, si nos alcanza mira, a responder. Sí, dale, Pri. Es solamente, aprovecho de saludarla, pero solamente por lo desorientados que estaban ustedes también cuando se enteran de esta situación, porque no eran delincuentes comunes y corrientes, cuando además se enteran que estaban vestidos como policías de investigaciones. ¿Cómo reaccionaron ustedes? No, sorprendidos. Estábamos todos sorprendidos anoche, porque acá es súper tranquilo dentro de todo. Entonces, ver a la vecina, estábamos súper preocupados. Después, no sé, un vecino habló que podríamos cerrar el pasaje para que esto nunca más pase, como juntar plata entre todos para cerrar el pasaje, que fue súper fuerte lo de ayer. Para seguir encerrando a tu casa. Terrible. Sí, claro, sí. Y aparte que todos decíamos, chuta, la reja de ellos es súper alta, está súper reforzada en comparación con las de nosotros, entonces sí, quedamos un poco asustados. Y ahí se nota la diferencia, sobre todo porque le pudo haber pasado a cualquiera. Le agradecemos, vecina, que haya conversado con nosotros para entender esta situación, porque Ya, más allá, toca. fíjate que más allá de que hayan ingresado a una casa, a hacer un turbazo, uno puede ir, no sé, transitando en el auto o caminando por la calle, se bajan personas vestidos de PDI y ¿qué hacen? O sea, uno como que finalmente se genera como esa desorientación, esa desconfianza, porque ¿quién me puede ayudar si a quienes estoy viendo están vestidos como policía? Es terrible y te puede pasar no solamente en tu casa, te puede pasar en el trayecto al trabajo, volviendo a tu casa, mientras voy a salir a comprar, o sea, en cualquier minuto. Sí, claro, exactamente. Oye, y me están comentando por interno que no solamente los uniformes, que hay venta, me están mandando ahí algunos links también, de sirenas, las luces estroboscópicas. Los gansos. Claro, y que esto lo puedes comprar, de hecho, desde tu celular en estas aplicaciones que te llegan a la casa. Que no está eso muy normado. Es lo que me están comentando ahora recién. Sí, ahora nosotros lo hemos visto incluso en fiscalizaciones de vehículos que llevan ese tipo de iluminación, Rodrigo, y no está permitido.
Claro. O sea, no es llegar a instalar algo como para hacer creer que el vehículo es policial. Y más así, si es que una persona lleva algún tipo de indumentaria policial o de carabinero, es un delito. Entonces, claro, aquí uno tiene que confiar en las fiscalizaciones. ¿Qué pasa si estos delincuentes además se trasladan en la ciudad? Porque no es una cosa que solamente estén afectando a un barrio. Esta cuestión le puede pasar a cualquiera. Y yo me imagino que, Anita, también esa es la preocupación de los vecinos. Ellos entraron a esta casa al azar y considerando que esta casa tenía mayor medida de seguridad que otras. Por ejemplo, Claro, ¿tú nos porque- podrías describir un poco Mira, eso? sí, es súper importante lo que nos decía esta vecina, porque mira la diferencia. A ver, acá te voy a mostrar este primer portón. Está completamente tapado, ¿no? Es un portón de fierro, digamos, que tiene incluso estos alambres de púas arriba, más arriba un poquito también de protección, de seguridad. O sea, es una casa que está sumamente blindada. Fíjate acá, no tiene ni siquiera un espacio para que uno pueda mirar para adentro, que es la tónica también que lamentablemente los vecinos tienen que acudir porque finalmente estas rejas se han quedado más chicas, más cortas para los delincuentes. Pri. Se siguen encerrando. Imagínate que la medida de seguridad que querían adoptar los vecinos anoche, después de este episodio, es cerrar el pasaje, considerando que ya tienen medidas de seguridad en sus propias casas.